Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 593. Riyarda. Por la ventana entraba la cálida luz del sol primaveral, que daba a las plantas un verde más vivo y a las flores una vibrante gama de colores. Era la ocasión perfecta para un paseo casual, pero el jardín del castillo estaba deshabitado. Todos estaban ocupados con la próxima conferencia de archiduques. Algunos atravesaban directamente el jardín para ahorrar tiempo, pero ninguno disfrutaba del paisaje. Bonifatius, como tantos otros, no tenía tiempo para apreciar el cambio de las estaciones. De hecho, ver la creciente vitalidad del jardín le hizo sentirse peor, era un doloroso recordatorio de que tenían tan poco tiempo antes de la conferencia de archiduques. Avanzó hacia el salón de té, procurando que su irritación no se reflejara en su rostro. Había pedido a sus ayudantes que concertaran una reunión con Sylvester, había algo que debían discutir, y al final se habían decidido por esta hora del almuerzo. Era evidente lo ocupadas que tenía las manos el archiduque por el hecho de que le trajeran la comida a la sala de descanso contigua a su despacho. Riyarda. Entre los que preparaban la comida en la sala de descanso se encontraba nada menos que Riyarda. Solo entonces Bonifatius recordó que había vuelto a ser la asistente de Sylvester. Era un asistente poco habitual, ya que cambiaba de asistente según las órdenes de Laud. La mayoría de las veces se ocupaba de los miembros de la familia archiducal que se encontraban en una situación difícil y luchaban por tener sus propios asistentes. Tras haber sido adiestrada como asistente por Gretchen, un antiguo miembro de la familia archiducal, Riyarda había seguido las órdenes de Laud 2 generaciones atrás y había servido a Gabriele cuando se casó en Arensbach, y luego a Verónica cuando los Leisegang la condenaban al ostracismo. Incluso había sido enviada a la finca de Bonifatius por el padre de Sylvester, Adelbert, el anterior archiduque. Bonifatius había pedido que su hijo, Karstedt, fuera tutelado antes de su bautismo, tras lo cual entraría en el castillo como candidato a archiduque. Después de bautizar a Karstedt, Verónica había pedido que Riyarda fuera asignada a Georgine, que necesitaba un tutor de confianza. Adelbert había aceptado, y Riyarda se había convertido en la principal asistente de Georgine. Más tarde, cuando nació Sylvester, la habían nombrado su nodriza, como varón, había tenido prioridad para convertirse en el próximo archiduque. Algún tiempo después, Riyarda había pasado a servir a Rosemaine como su asistente principal. Sylvester lo había ordenado porque Rosemaine se había criado en el templo, y por tanto, tendría dificultades para encontrar asistentes. Pero Bonifatius había empezado a sospechar recientemente que Sylvester también había querido evitar que Rosemaine socializara con su familia. «Bienvenido», dijo Riyarda. «El trabajo de Lord Sylvester le ha llevado un poco más de lo previsto. Ha enviado un ordonance hace un momento y debería estar aquí pronto». Dio a Bonifatius a su asiento y luego indicó a los demás asistentes que le sirvieran. «Es culpa suya, pero Sylvester sí que está ocupado, ¿eh?», comentó Bonifatius. En efecto. Nunca ha tenido tanto trabajo que hacer antes. Sé suave con él. No soy tan suave como Ferdinand. Un archiduque haciendo su propio trabajo es como siempre debieron ser las cosas. Debido a la purga, Sylvester trabajaba con menos asistentes de lo habitual, pero esa no era ni mucho menos la única razón de su enorme carga de trabajo. En el castillo, Wilfrid y Bonifatius estaban a punto de ayudar con las tareas que antes había realizado Ferdinand, pero todo lo que era legítimamente el trabajo de un archiduque había caído directamente en el regazo de Sylvester. Aún así, suspiró Riyarda, ojalá esto no hubiera ocurrido tan cerca de la conferencia de archiduques, cuando ya está tan ocupado con sus preparativos. Sabes, como archiduque, al menos podría participar en la formación de Wilfrid para ocupar su lugar. Ahora que Rosemaine se ha negado en redondo a ayudar al chico,
podría incluso empezar a descargar su trabajo en él. Bonifatius había apoyado a los 3 archiduques, su padre, su hermano menor y su sobrino. En cuanto al propio Bonifatius, Sylvester había acudido a él en busca de ayuda 3 años después de convertirse en Aur. Quería jubilar a Verónica y a sus asistentes, lo que pretendía hacer relevando de sus funciones a todos los que superasen cierta edad. Al final, Bonifatius y Verónica abandonaron sus funciones, aunque siguieron proporcionando maná a la fundación. Ahora, sin embargo, Bonifatius era cualquier cosa menos un jubilado. Frecuentaba los campos de entrenamiento, instruía a los caballeros y ayudaba con el trabajo de oficina, todo para impresionar a su adorable nieta y asegurarse más oportunidades de pasar tiempo con ella. En un principio, Bonifatius también había tenido un segundo motivo. Si los Leisegang hubieran conseguido que Rosemaine se convirtiera en la sucesora de Sylvester, podría haber pasado mucho más tiempo con ella con la excusa de entrenarla para ser la próxima archiduquesa. Sin embargo, había renunciado a esa idea después de que Rosemaine lo rechazara y dijera que prefería quedarse en el templo. Conseguir tiempo con su nieta no era tarea fácil. Vaya, dijo Riyarda. Formar al próximo archiduque es su trabajo, Lord Bonifatius. Si mal no recuerdo, esa promesa fue la única razón por la que lograste evitar ocupar tú mismo el puesto de archiduque. Algunas historias son demasiado antiguas para discutirlas. Riyarda carcajeó. Una promesa es una promesa, no importa cuánto tiempo hace que se hizo. Bonifatius hizo una mueca instintiva. A menudo le resultaba difícil tratar con Riyarda cuando sabía tanto sobre su pasado. Como ella había dicho, una vez había hecho una promesa a su padre, que había sido archiduque hacía 2 generaciones. Para evitar tener que convertirse él mismo en archiduque, Bonifatius había accedido a educar a su hermano menor, Adelbert, para que ocupara su lugar. Adelbert no había estado nada bien, por lo que había necesitado a alguien que enseñara a su hijo en caso de que falleciera joven. Dame un respiro, refunfuñó Bonifatius. Debería estar disfrutando de mi jubilación, pero he estado ayudando en el castillo. Incluso he estado educando a Wilfrid, que es más de lo que me había propuesto. Adelbert estaba enfermo y necesitaba ayuda. Sylvester podía arreglársela solo sin problemas. Quiero pasar mi tiempo como cualquier otro abuelo, relajándome y mimando a mi nieta. ¿Cómo puedes hacer eso si aún no sabes controlar tu fuerza? Para frustración de Bonifatius, todo el mundo parecía temer por la vida de Rosemaine en cuanto se acercaba a ella. La gente trabajaba para mantenerlos separados tanto como fuera posible. Quiero decir, me siento mal por la vez que me emocioné demasiado y casi la tiro contra el techo, pero... Después de aquella experiencia, Bonifatius se había aprendido de memoria que Rosemaine no era como sus otros nietos, que siempre estaban deseosos de entrenar con él. Parece que se están divirtiendo, opinó Sylvester al entrar en la sala con su séquito. Pidió a Riyarda y a Karstedt que se quedaran, como su asistente y su guardia, respectivamente, y luego dijo a sus otros asistentes que se marcharan a almorzar. Les esperaba una tarde igual de dura. Juntos, el asistente de Bonifatius y Riyarda presentaron a sus lores platos de verduras decoradas. Presentaron el plato como ensalada crují de la Uneide y Suyaru. Bonifatius no reconoció el nombre en absoluto. ¿Era otro plato nuevo? Los cocineros de Rosemaine habían cambiado radicalmente el menú del castillo. Después de esperar a que Sylvester diera el primer bocado, probó lo que resultó ser una verdura ligeramente ácida. Sylvester normalmente odia las verduras, pero está comiendo como si no hubiera mañana. Las recetas de mi nieta son las mejores del mundo. Bonifatius masticaba las verduras amargas, que los niños pequeños despreciaban con fama, mientras alababa en silencio a Rosemaine. Ella las había preparado de tal manera que hasta Sylvester dejó de quejarse. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó Sylvester a mitad de la comida, la viva imagen del agotamiento. ¿Preocupado por algo? Por todo. Bonifatius sabía que estaba a punto de aumentar la ya fastidiosa carga de Sylvester, pero solo el archiduque podía resolver sus quejas. En primer lugar, tienes que poner en forma a Wilfrid. Si su actitud no cambia pronto, me lavaré las manos con él. Sylvester respiró agitadamente, con los ojos muy abiertos. Mientras tanto,
Rillarda exclamó Lord Sylvester. Tales palabras no deben tomarse a la ligera. Bonifatius era el encargado de preparar a Wilfrid para convertirse en el próximo archiduque. Si se negaba a seguir ayudando al muchacho, básicamente lo estaría declarando no apto para gobernar. Bonifatius lo comprendía perfectamente. ¿Su actitud? Repitió Sylvester. ¿Qué quieres decir? Vino a mí con algunas quejas, pero eso fue antes de la oración de primavera. Incluso acabó recapacitando. ¿Sigue habiendo algún problema? ¿No te han dicho nada sus asistentes?, preguntó Bonifatius. Me informaron de que los nobles de Leisegang le trataron con crueldad y me pidieron que les reprendiera. Por supuesto, les pedí más detalles. Recuerdo a los Leisegang como maleducados, pero nunca especialmente crueles. De hecho, los asistentes de Wilfrid habían hablado con el archiduque, pero no sobre la ética de trabajo de su lord. En cambio, habían informado sobre cómo le habían tratado los nobles Leisegang durante la oración de primavera. Cargó temerariamente contra las casas de un Leisegang tras otro, incluidos aquellos que desean utilizar esta purga para eliminar todo rastro de la antigua facción verónica, explicó Bonifatius. Un jefe que intentara contener a esos extremistas podría decir que Wilfrid estaba agitando la olla, y no se equivocaría. ¿Por qué le dejaste marchar? Florencia me dijo que, para que adquiera más conciencia de sí mismo como próximo archiduque, necesita experimentar las consecuencias de sus actos. Las decisiones de un hombre como archiduque podían acabar teniendo un impacto dramático en el ducado que gobernaba, así que era crucial que siempre rindiera cuentas de ellas. Por eso Wilfrid necesitaba más experiencia antes de asumir él mismo el cargo. Reunir información de inteligencia era absolutamente esencial a la hora de tomar la decisión que uno consideraba más correcta. Solo después de elegir qué información era digna de confianza y la más precisa se podía emitir un juicio con conocimiento de causa. Sylvester continuó, la oración de primavera es crucial para Ehrenfest, la cosecha del ducado depende en gran medida de los cálices que repartamos. Además, como en todos estos eventos religiosos, la responsabilidad recae sobre Rosemain. Por mucho que los Leisegang odiaran a Wilfrid, no se arriesgarían a hacerle nada. Era la oportunidad perfecta para que experimentara su ira de primera mano, en un entorno seguro, y para que la comprendiera más íntimamente que si nos hubiéramos limitado a explicarle la situación. También le enseñaría la importancia de recabar información, o eso dijo Florencia. Entiendo, murmuró Bonifatius, y luego se cruzó de brazos. Tal experiencia era realmente importante para el próximo archiduque. Pero, como resulta, esto era una carga demasiado grande para Wilfrid. Su ética de trabajo ha empeorado desde su regreso de la oración de primavera. Incluso después de 5 días de advertirle, su actitud no ha mejorado. ¿Solo 5 días? Rillarda gritó. Dale más tiempo, todos nos quedamos cortos de vez en cuando. Seguro que esto no es suficiente para que lo dejes de lado. Se apresuró a protestar, pero no había visto trabajar a Wilfrid. 5 días para ella eran 5 días atroces para Bonifatius y los asistentes. El problema no es que haya fracasado. Más bien, está abandonando sus deberes como próximo archiduque y alardeando continuamente de su desafío. No puedo ni empezar a describir la estupidez de exponer las debilidades de uno mismo a los nobles contrarios. ¿Cuántos años tiene ese bufón? Wilfrid se acercaba ya a su 4.º año en la Academia Real, sin embargo, se comportaba de un modo que le habría valido una reprimenda a un niño recién bautizado. Había que preguntarse si se comportaba de forma tan inmadura con los nobles de otros ducados, y ni qué decir tiene que nadie querría confiar el futuro de Ehrenfest a alguien que actuara de forma tan emotiva. Todos están bastante ocupados preparando la próxima conferencia de archiduques, dijo Bonifatius. Si alguien debería tomar las riendas en estos momentos, deberían ser los de la familia archiducal que promulgaron la purga en primer lugar. Sin embargo, el próximo archiduque se niega a trabajar y sigue mostrándose desafiante incluso cuando se le advierte. No puedo imaginar lo que, si es que hay algo, debe estar pasando por su cabeza. Si nada cambia y todo el mundo llega a despreciarle, habrá provocado su propia perdición. ¿No comprende la gravedad de la situación? En primer lugar, Bonifatius no podía regañar a Wilfrid con demasiada fuerza cuando estaban en público.
Si lo hacía, corría el riesgo de que el muchacho pareciera incapaz de gobernar, lo cual era peligroso cuando tantos nobles ya querían que Rossemain ocupara su lugar. Sin embargo, no importaba cuántas veces le advirtieran, Wilfrid solo ponía mala cara y decía, «Solo eres duro conmigo porque quieres que Rossemain sea la próxima Aub». De hecho, tenía sentido que Wilfrid fuera reacio a aceptar consejos de alguien que apoyaba a Rossemain. Por esa razón, Bonifatius había pedido a Lamprecht que advirtiera en su lugar. 5 días después, sin embargo, nada había cambiado. Wilfrid se enorgullece de haber figurado entre los mejores candidatos a archiduque como estudiante de honor, pero esas buenas notas no significarán nada, a menos que empiece a comportarse como un archiduque como Dios manda, concluyó Bonifatius. A Florencia le preocupaba lo mismo. Temía que su duro trabajo mejorara sus notas y nada más, dijo Sylvester, llevándose la cuchara a la boca mientras trataba de recordar la conversación. Bonifatius hizo una mueca. Parecía que Sylvester no se estaba tomando en serio la opinión de su esposa. Me parece que Wilfrid no es el único que tiene que empezar a escuchar más. No me digas que ignoraste una advertencia tan importante. No la ignoré. Su advertencia fue la razón por la que relevé a Oswald de sus funciones. No le estaba dando a Wilfrid una educación adecuada. También fue la razón por la que he empezado a escuchar las quejas del chico sobre cómo la purga ha impactado en su vida. Oswald era la encarnación de los métodos de Verónica, y parecía que sus tácticas de manipulación no habían hecho más que empeorar después de que Wilfrid se comprometiera con Rossemain y se asegurara su puesto como próximo Auberenfest. Oswald se tomaba en serio su trabajo y era completamente leal a Wilfrid, continuó Sylvester. El problema era que expresaba esta lealtad y desempeñaba sus funciones exactamente igual que en la época de madre. Nunca se dio cuenta de que, lo que antes eran signos de excelencia, ahora eran signos de tiranía. Oh, bueno, tal vez lo hizo y simplemente no pudo cambiar su forma de ser. Tal vez no quería cambiarlos. En cualquier caso, para honrar su lealtad, le di la opción de dimitir para salvar las apariencias. A Bonifatius le habían dicho que Oswald había dimitido a causa de la purga, pero ahora sabía la verdad. El antiguo jefe de asistente había sido relevado de su cargo por no haber dado a Wilfrid una educación adecuada. Espero sinceramente que dar a Wilfrid un nuevo jefe asistente mejore las cosas, dijo Bonifatius, pero sus asistentes son todos demasiado blandos con él. Lamprecht incluso dijo que dejara de compararlo con Rossemain. Fue Milady la primera en hacer esa petición, dijo Rillarda, refiriéndose a cuando todos habían colaborado para ayudar a Wilfrid a ponerse al día a tiempo para su debut. Dijo que mi hijo acabaría aplastado bajo el peso de la presión. Bonifatius hizo una pausa, pensando en todas las veces que había comparado a los dos en el trabajo. Eso es nuevo para mí. Aún así, Rillarda, eso fue entre su bautismo y su debut, ¿no? ¿Cuánto tiempo seguirá siendo relevante? En la Academia Real, va a ser comparado con Rossemain le guste o no. Realmente sus asistentes siguen pisando sobre cáscaras de huevo, incluso ahora que va a entrar en su 4º año. Milady habló como si siempre fuera a ser relevante, pero no sé cuánto tiempo se mantendrá realmente. Dicho esto, en efecto, no se aplicará cuando se trate de otros nobles. La petición de Rossemain solo había sido factible cuando Wilfrid era joven y aún recibía su educación en el aislado edificio del norte. Era inevitable que lo compararan con otros candidatos a archiduque en la Academia Real, y estaba garantizado que la gente se fijaría en la calidad de su trabajo mientras ayudara en el castillo. Además, cuando alcanzara la mayoría de edad, sería comparado con los demás candidatos a archiduque de Ehrenfest para elegir al próximo Aub. Así eran las cosas. Sylvester, dijo Bonifatius, si tu hijo no tiene intención de mejorar, entonces retírale de su puesto como próximo archiduque. Repudiaría a Rossemain con el mismo aliento, replicó Sylvester, entrecerrando sus ojos verdes. Bonifatius suspiró, sabía que Sylvester no estaba mintiendo. Durante el conflicto con los Leisegang, había descubierto los verdaderos motivos de la adopción de Rossemain. La habían acogido en la familia archiducal para salvarla de la tiranía de un archinoble de Arensbach que se había infiltrado en el templo, para evitar que Verónica deformara la vida de más víctimas, y para que Sylvester pudiera utilizar su industria de la imprenta para reunir al agitado ducado bajo una misma bandera.
Aunque Rosemaine tuviera tantos talentos, Sylvester no tenía la menor intención de convertir en el próximo archiduque a un niño que no fuera de Florencia. Bonifacius incluso recordaba a Sylvester diciéndole que, si su verdadero objetivo era convertir a su nieta en la próxima Aub, debería haberse convertido él mismo en Aub en lugar de huir de su deber. ¿Cómo está Florencia?, preguntó Bonifacius, cambiando de tema. Seguía sin creer que Wilfrid hablara o actuara como debía hacerlo el próximo archiduque, pero continuar con sus exigencias no le llevaría a ninguna parte. La expresión de Sylvester se suavizó. Sus náuseas matutinas se han calmado, pero apenas puede relajarse sabiendo que nuestros hijos están tan ocupados. Incluso estando tan indispuesta, sigue intentando ayudar con la carga de trabajo, lo que solo hace que sus asistentes se preocupen. ¿No podría dejar los preparativos de la conferencia a los niños y limitarse a realizar las comprobaciones finales? Charlotte puede ocuparse más o menos de todo lo demás. Está motivada y aprende rápido. Cada vez que Florencia se encontraba especialmente mal, Charlotte acudía a la oficina donde trabajaban Bonifacius y los demás para ayudar y hacer preguntas. En esas ocasiones, era evidente lo mucho que se esforzaba por ayudar a su madre. Otras veces, al parecer, ayudaba a Brunhilde con las comunicaciones internas del ducado y la vida social. Charlotte está trabajando duro, mientras que Bonifacius y Clarissa se esfuerzan al máximo para preparar la conferencia de archiduques, dijo Sylvester, con cara de alivio. El lado bueno de todo esto es que podremos asistir sin que Florencia tenga que hacer un sobreesfuerzo. Bonifacius se limitó a asentir, con el ceño fruncido. Estaba de acuerdo en que Brunhilde era una ayudante fiable. Había dicho que estaba acostumbrada a este tipo de trabajo después de prepararse para el torneo interducados, y era bueno que se tuviera en cuenta la salud de Florencia. Sin embargo, el alivio de Sylvester era exactamente la razón por la que estaba ciego ante el problema que los miraba a todos a la cara. Brunhilde se convertirá en tu segunda esposa, dijo finalmente Bonifacius, pero los nobles del ducado siguen considerándola la asistente de Rosemaine. También ven así a Rillarda. En cuanto a Philine y Clarissa, trabajan por debajo del Everett. A todos les parece que Rosemaine está muy involucrada en esta próxima conferencia de archiduques. Bueno, no se equivocan. Ella está transcribiendo libros y realizando una ceremonia de unión de estrellas a petición de la familia real. No me refería a eso, replicó Bonifacius. Pensó que Sylvester sonaba demasiado relajado, y seguramente no era el único al que le resultaba tan exasperante. Ni siquiera tienes tiempo de ir al comedor a comer. Florencia no puede descansar, así que Brunhilde y Charlotte están haciendo todo lo posible para apoyarla. Los asistentes de Rosemaine están trabajando tanto que todos suponen que está muy involucrada en la conferencia de archiduques, aunque ni siquiera esté en el castillo. Melchior ha declarado que ocupará su lugar en el templo. Todo el mundo está demostrando su valía, excepto Wilfrid, que parece contentarse con refunfuñar por el trato que recibió durante la oración de primavera y con eludir sus obligaciones a la vista de tantos otros. Te lo ruego, piensa por un momento cómo deben de verle los nobles que visitan la oficina. Sylvester guardó silencio. A los nobles visitantes no les importaba cómo trataban los Leisegan a Wilfrid, ni tampoco lo herido que se sentía. Lo único que les preocupaba era si se comportaba como el próximo archiduque y si producía los resultados que se esperaban de él. Al final, les corresponde a ustedes decidir quién debe ser el próximo archiduque, dijo Bonifacius. No tengo nada más que decir sobre el asunto, pero sabes que me tomo un descanso en la educación de Wilfrid. No tiene sentido apresurarlo cuando ni siquiera puede completar el trabajo que se le ha encomendado. Mi tiempo está mejor empleado en mis propios deberes. De acuerdo. Yo mismo advertiré a Wilfrid. Wilfrid estaba obligado a reconocer una advertencia de su propio padre, el archiduque. Eso era lo que Bonifacius creía, al menos. Se relajó un poco, aliviado por haberle hecho llegar a Sylvester una de sus preocupaciones, y luego miró el plato de carne que le habían puesto delante. Por la piel dorada sabía que se trataba de algún tipo de ave, pero no podía deducir nada más. Esto es Juan Juju Farba, según Lady Rosemaine. Entiendo, respondió Bonifacius asintiendo con la cabeza. Sabía lo que eran las farbas, pero lo de Juan Juju no significaba absolutamente nada para él. Al menos,
Parecía que los nombres que se le ocurrían a Rosamine solían contener onomatopeyas repetitivas. Alguna vez había preguntado si tenían algo que ver con los ingredientes o con la forma de cocinarlos, pero ni siquiera los cocineros lo sabían. Rosamine nombraba sus platos a su manera. Nombres raros aparte, las recetas saben muy bien, y mi nieta sigue siendo increíble. Sylvester, ¿has oído algún rumor sobre Rosamine últimamente? Preguntó Bonifatius. Yo mismo me encontré con algunos extraños. ¿Rumores extraños? ¿Cómo cuáles? Respondió Sylvester. Se volvió para mirar a Rillarda, pero ni ella ni Karsted parecían tener ni idea tampoco. Al parecer, los que una vez fueron de la antigua facción Verónica dicen, aunque solo entre ellos, que Rosamine está enamorada de Ferdinand. Afirman que ella le da prioridad sobre su propio prometido, y los dos aparentemente tuvieron contacto físico cuando se reunieron la noche del torneo Interducados. Bonifatius no había estado presente para presenciar algo así, pero Sylvester y Rillarda sí. Seguro que se habían dado cuenta de algo. Sin embargo, su expectativa se desvaneció pronto, ya que los dos se limitaron a parpadear perplejos. ¿En la noche del torneo Interducados? Preguntó Sylvester. No lo sé. Estabas con ella, ¿verdad, Rillarda? ¿Viste algo? Estuve con Milady todo el día, pero no vi nada que justificara los rumores. Ten por seguro que habría denunciado cualquier comportamiento de ese tipo. Como mucho, hubo la inspección médica. Técnicamente sí la tocó entonces, pero solo como parte de un procedimiento estándar para comprobar su mal estado de salud. Frunció el ceño y se llevó una mano a la mejilla. ¿Fue Oswald quien inició ese rumor? Sin duda tiene una interpretación maliciosa de los acontecimientos. Bonifatius parpadeó, sorprendido de que ella hubiera hecho una deducción tan rápida. ¿Por qué estás tan seguro de que fue él? Cuando ocurrió, Lord Sylvester y los demás estudiantes asistentes ya se habían trasladado al comedor para comer. Los únicos presentes éramos Lady Rosamine, mi muchacho Ferdinand, nuestros otros invitados y los asistentes que le servían la comida, Oswald y yo. Todos comprendieron enseguida. Rosamine o Ferdinand ciertamente no habrían difundido semejante rumor, y que circulara a través de la antigua facción Verónica significaba que solo podía proceder de Oswald o Wilfrid. Sí, lo más probable es que Oswald estuviera implicado, dijo Bonifatius. Sin embargo, no deberíamos sacar conclusiones precipitadas. Es posible que otro noble oyera por casualidad a Rosamine alegrarse de su reencuentro con Ferdinand, exagerara los detalles y luego difundiera algún rumor engañoso. Un solo actor malintencionado podría convertir incluso la noticia más conmovedora en algo corrupto. Y teniendo eso en cuenta, el rumor podría haber surgido de uno de los asistentes de Rosamine haciendo un comentario inocuo. Sylvester parecía contemplativo. Bonifatius, ¿de dónde procede ese rumor? No la fuente, sino la gente que ayuda a que circule. ¿Realmente se trata solo de la noche del torneo Interducados? Bonifatius ya había intentado investigar el asunto, en vano. Los Leysegand estaban demasiado ocupados desesperados por la negativa de Rosamine a ser la próxima Aob y su decisión de permanecer en el templo como para ser de alguna utilidad, mientras que los nobles de la antigua facción Verónica evitaban a Bonifatius y a sus asistentes por miedo a ser castigados. A pesar de sus esfuerzos, nadie parecía saber nada. Para ser franco, yo tampoco lo sé, dijo Bonifatius. Lo más que puedo aportar es que, cuando intenté advertir a Wilfrid de todo esto, me dijo que Rosamine era la culpable de haber inspirado el rumor en primer lugar. ¿Qué? Sylvester apoyó la cabeza en las manos. ¿Quieres decir que Wilfrid está corroborando el rumor en lugar de negarlo? No puede ser. No puede ser tan desconsiderado. Karsted, vamos a investigarlo nosotros mismos. A partir de ahí, Bonifatius pudo extrapolar que, efectivamente, los rumores solo se extendían entre Wilfrid y los de la antigua facción Verónica. Supongamos por un momento que Oswald fue el responsable, aventuró Bonifatius. ¿Fue una venganza por haber sido relevado del servicio? Rillarda negó con la cabeza. Tal y como yo lo veo, Oswald siempre tiene a Wilfrid como su máxima prioridad. Parece más probable que solo dañara la reputación de Milady para proteger a su lord.
Ella creía que había intentado hundir a Rosamund para desviar la atención negativa de Wilfrid. Todos los presentes lo reconocieron como un método que Verónica había empleado a menudo. Ese es un tipo de devoción problemática, murmuró Sylvester, con el rostro torcido por el disgusto. Rillarda asintió con la cabeza, pero de repente se mostró preocupada. Sin embargo, Lady Rosamund ha crecido considerablemente. Junto con el hecho de que Lord Ferdinand ya no está en Ehrenfest, creo que ha llegado el momento de que reevalúe su relación con él. Unas palabras de consejo podrían estar en orden. Rosamund había pasado mucho tiempo pareciendo más o menos una niña, pero ahora parecía lo suficientemente mayor como para asistir a la Academia Real. Esto era ventajoso en muchos aspectos, pero muchas cosas que antes le habían sido permitidas debido a su joven apariencia ahora ya no eran aceptables. Ya no se le podía permitir el mismo margen de maniobra. Esperemos que Rosamund no acabe como Georgine. Bonifatius se cruzó de brazos mientras reflexionaba sobre el pasado. Verónica no había sido más que despiadada al criar a Georgine, todo para asegurarse de que Carstead, un Leisegang, nunca se convirtiera en el Aud. La única persona que había tratado bien a Georgine y le había dado un respiro era su tío, B.C. Wanst. Por aquel entonces era el sumo obispo, lo que había causado problemas a Georgine a la hora de ingresar en la Academia Real. Como noble, no se le había permitido tener ninguna conexión con el templo, por lo que inmediatamente se le había prohibido ponerse en contacto con él. Este hecho no había sorprendido a nadie, pero Georgine había quedado devastada, algo que había dejado dolorosamente claro. Bonifatius había querido tender una mano a su sobrina, pero la relación de su primera esposa con Verónica no había sido nada positiva. Además, como Georgine veía a Carstead como un enemigo, no había podido hacer nada para acercarse a ella. Esta vez, sin embargo, haré lo correcto. Le daré a Rosamund todo el amor que tengo. De hecho, le daría todo su apoyo para ayudarla a superar el tormento emocional de tener que alejarse de Ferdinand. Pero mientras Bonifatius reflexionaba sobre la mejor manera de hacerlo, Sylvester tomó la palabra. Si la gente realmente está difundiendo esos rumores, tendremos que acabar con ellos. Bonifatius, ¿ya has tomado medidas? No importa lo que hagamos, vamos a tener dificultades para apagar esos fuegos sin Rosamund aquí. Nos habríamos dado cuenta antes si ella hubiera estado en el castillo, y también habríamos respondido más rápido. Los asistentes de Rosamund no habrían tardado en darse cuenta de cualquier rumor extraño sobre su lady. Además, si había estado pasando tiempo con Wilfrid en el castillo, cualquiera que intentara argumentar que estaba más cerca de Ferdinand no habría tenido mucho en lo que apoyarse. En cuanto al propio Bonifatius, aunque la reputación del templo estaba mejorando con todos los cambios que se estaban produciendo en el país, seguía mostrándose reacio a dejar allí a su adorable nieta. Todo el mundo conoce a Rosamund por su brillantez y encanto, así que ¿por qué seguir llamando la atención sobre su mancha como nacida en el templo? Preguntó Bonifatius. Se habría hecho muchos más favores dejando el templo a otra persona y recabando el apoyo de la nobleza. Yo pensaba lo mismo, intervino Rillarda, pero mi lady realmente atesora su tiempo en el templo. Habría que compararlo con el modo en que a los aprendices de caballeros que se alojan en los dormitorios de caballeros se les permite volver a casa a intervalos regulares. Ella había empezado a servir a Rosamund incluso antes de que la muchacha fuera bautizada, así que si decía que Rosamund valoraba su tiempo en el templo, Bonifatius no veía razón para dudar de ella. Aún así, es porque fue criada en el templo que necesita que le enseñen cómo ser una primera esposa apropiada, dijo. Las quejas de los Leisegangs vinieron a su mente. Debería socializar, no esconderse en el templo. Para los Leisegang, su princesa no cooperaba en absoluto. Las cosas se habían calmado un poco tras el anuncio del compromiso de Brunilde, pero muchas casas seguían queriendo a Rosamund fuera del templo, y su cooperación sería crucial de cara al futuro. Supervisar las industrias del ducado es un trabajo para AUFs y eruditos, declaró Bonifatius. Tienes que hacerte cargo de la industria de la imprenta con Wilfrid a tu lado mientras Florencia enseña a Rosamund cómo ser una primera esposa. Eso es definitivo. Sylvester chilló. Si mi carga de trabajo se vuelve más insoportable, moriré en serio. Eres un profesional cuando se trata de eludir obligaciones. Estoy seguro de que descubrirás la manera de descansar. Rillarda y Carstead sonrieron,
divertidos y de acuerdo a partes iguales. Al ver las sonrisas de sus asistentes, Sylvester soltó un gemido de disgusto. Dio otro bocado a la carne, y mientras masticaba, observó la sala. Entiendo tu punto de vista, Bonifatius, pero es demasiado tarde para decirle a Rosemaine que regrese del templo. Su marcha ahora solo causaría más problemas. Necesitaría hacer más trabajo, seguro, pero ¿realmente afectaría mucho más? El templo no tenía mucha importancia para Bonifatius. Era simplemente el lugar donde la gente con deseos demasiado groseros para mencionarlos en público iba a satisfacer sus necesidades. Aunque había cambiado algo en los últimos años, seguía sin ser un buen lugar para alguien tan joven como Rosemaine. Afectaría a nuestras ceremonias religiosas, lo que repercutiría directamente en la cosecha del ducado, replicó Sylvester. Considera también que nuestras reuniones con los comerciantes tienen lugar en la ciudad baja, y nadie puede negar que nuestros negocios con otros ducados solo han ido tan bien gracias a la aportación de los plebeyos. Sobre todo, no te olvides de esos niños de la antigua facción verónica que se alojan en el templo. ¿Quién los vigilará si no son los asistentes de Rosemaine? Tenía razón, habían librado de la ejecución a los hijos de aquellos criminales, pero la familia archiducal aún debía vigilarlos de cerca. Rosemaine era muy compasiva con los niños, pero Harmut y sus otros asistentes permanecerían vigilantes. Hablando de eso, sus asistentes también son un problema, dijo Bonifatius. ¿Vas a quejarte tanto de ellos como de Wilfrid? Preguntó Sylvester, sorprendido. Rillarda y Karsted parecían igualmente sorprendidos, pero Bonifatius estaba más asombrado de que ellos mismos no se hubieran dado cuenta del problema. Sus sirvientes ni siquiera intentan animarla a que haga vida social normal. De hecho, parece que lo evitan a propósito. Este comportamiento está mancillando su buen nombre entre los Leisegangs, su base de poder. Hay que hacer algo. Bonifatius ya había intentado advertir a Cornelius, pero el muchacho se había limitado a responder que los viejos métodos no eran aplicables a Rosemaine. Había dicho que, en su lugar, era prioritario acelerar el cambio generacional y prepararse para socializar como los ducados de alto rango. No tengo nada en contra de este cambio generacional, continuó Bonifatius, pero una futura primera esposa necesita absolutamente saber cómo llevar a cabo la socialización tradicional. Esta nueva forma de apaciguar a los ducados de alto rango puede venir más tarde, una vez que conozca las maneras propias de Ehrenfest. En efecto, socializar con los ducados de alto rango requeriría muy probablemente un nuevo enfoque, pero los nobles de Ehrenfest solo responderían a los métodos más tradicionales. Les servirían de cimientos y evitarían que la tierra cediera bajo sus pies. Aún así, Bonifatius persistió. Rosemaine se niega a socializar aquí en Ehrenfest porque afirma estar demasiado ocupada con el trabajo del templo, pero sus asistentes no han hecho nada para remediarlo. ¿Cómo puede una primera esposa no saber socializar correctamente? Debería apreciar mejor que nadie el destino de una familia archiducal que ya no entiende a su pueblo. Bonifatius no podía ver un futuro en el que la deficiencia de Rosemaine no le causara problemas. Sabía que era importante estar abierta a nuevos métodos, pero ¿cómo iba a convencer a los demás nobles de que los probaran si no podía comunicarse correctamente con ellos? Eso nunca será factible para Rosemaine. Sylvester dijo. Ella fue criada en el templo. Y, después de ser bautizada, recibió educación de Ferdinand, no de los Leisegang. También Ferdinand tuvo una educación particularmente singular. Su madre había fallecido antes de su bautismo, por lo que había entrado en el castillo como miembro de la familia archiducal sin una base de apoyo en la que apoyarse. Había sido condenado al ostracismo por Verónica, la primera esposa en aquel momento, criado sin la oportunidad de relacionarse adecuadamente con otros nobles de Ehrenfest. Y relegado al templo tras la muerte de su padre. Difícilmente se le podría describir como un experto en socialización. Milady trabaja duro a su manera, intervino Rillarda mientras ponía un plato delante de Sylvester, pero hay muchas cosas que solo entiende a nivel superficial. No está progresando como todo el mundo esperaba. Mi muchacho Wilfrid es culpable de un ciclo similar de errores, aunque puede imitar las cosas, rara vez las comprende en lo fundamental. ¿Instalarías una pareja archiducal incapaz de socializar adecuadamente? Preguntó Bonifatius. Temo por el futuro de Ehrenfest.
Brunilde los apoyará como mi segunda esposa, replicó Sylvester. La verdadera fuerza de Rosemaine proviene del hecho de que se rodea de personas que compensan lo que a ella le falta. Rosemaine tenía muy pocos asistentes adultos a su servicio, pero sus asistentes menores de edad estaban tan bien entrenados que apenas importaba. Formaban su séquito Harmut, a quien Ferdinand y Justus habían enseñado a recabar información, sus aprendices eruditos, capaces de negociar con plebeyos, sus caballeros guardianes, que habían superado sus defectos y se habían hecho más fuertes, y sus asistentes, capaces de llevar a la mesa de negociaciones incluso a ducados de alto rango. A Rosemaine se le da bien criar gente, concluyó Sylvester. Incluso yo codicio a sus asistentes. Bonifacio se detuvo a reflexionar. Damuel era un lai caballero, pero poco a poco iba consiguiendo más mana mediante la compresión y era un experto en utilizarlo con precisión. A Judite le habían aconsejado que priorizara su puntería sobre el brazo de su espada, y el ritmo al que progresaba sugería que se había tomado esas palabras al pie de la letra. Angélica no era la más reflexiva, pero cumplía lealmente sus órdenes y presumía de reflejos fulgurantes. Leonore tenía buena memoria y excelentes dotes de mando, que ponía en práctica como comandante en ciernes. Y en cuanto a Cornelius, aunque no tenía ningún punto fuerte destacable, tampoco tenía ningún punto débil, lo que significaba que podía luchar fácilmente al lado de cualquiera. Estos asistentes tenían algo en común. Rosemaine los había aconsejado a todos y los había llevado por el buen camino. Me preocupan sus asistentes que dieron su nombre, aclaró Bonifacius, pero Rosemaine debería ser capaz de controlarlos. Cierto. Definitivamente podrían convertirse en problemas. Bonifacius recordó cuando él y los niños habían investigado las propiedades de los que dieron su nombre a Georgine. Había notado entonces que aquellos que habían usado el juramento para evitar el castigo por asociación tenían opiniones diversas sobre su posición y grados contrastantes de aprecio por la familia archiducal. Por no mencionar, dijo Bonifacius, que aquellos con edad suficiente para recordar cuando Verónica obligó a otros a dar sus nombres llegaron a ver a Rosemaine con el mismo miedo e inquietud, a pesar de que les estaba salvando la vida. No veo por qué, dijo Sylvester, con cara de fastidio mientras empezaba con su postre. Fui yo quien lo sugirió. Bonifacius también probó el postre. Tenía un sabor inusual pero intrigante, lo que significaba que sin duda había sido sugerido por su nieta, y ese pensamiento era precisamente el problema. Hoy en día, todo el mundo da por sentado que cualquier cosa extraña y original debe proceder de Rosemaine. Se rumorea que tú simplemente apoyaste una idea que se le ocurrió a ella. Y dado que prescinde de sus asistentes cuando toma decisiones tan importantes, nadie puede confirmar lo contrario. Bueno, murmuró Sylvester, supongo que se me ocurrió la idea después de que Rosemaine sugiriera que perdonáramos la vida al vizconde Dayolf a cambio de su nombre. Oh. Ferdinand había estado instruyendo a la orden de caballeros y haciendo algún trabajo en la sombra, pero Bonifacius no había conocido los detalles. Para cuando se había dado cuenta, todo había terminado, y todo el evento había sido encubierto. Así que vino de Rosemaine. Los insultos no son algo que se deba imponer a los demás, señaló Bonifacius. El problema aquí es que algunos nobles creen ahora que Rosemaine ignoró su verdadero significado como expresión de lealtad voluntaria. Los nobles que estuvieron cerca para presenciar la versión distorsionada de Verónica de dar el nombre, incluso temen que la desafortunada tradición pueda resurgir. Sin que el archiduque lo supiera, Gabriele, Verónica y Georgine habían pasado juntas 3 generaciones exigiendo nombres como prueba de obediencia. En circunstancias normales, los nombres se ofrecían de buen grado y como muestra de respeto absoluto, no eran una mercancía con la que comerciar a cambio de la propia vida. Bonifacius tuvo que preguntarse si Rosemaine sabía que su sugerencia había tergiversado el significado de un gesto tan noble. A este paso, iba a recibir las mismas críticas y reproches que Verónica y Georgine. No siempre las nuevas ideas descabelladas acaban siendo aceptadas, comentó Bonifacius. Debemos aconsejar a Rosemaine que pase un tiempo como una noble normal y tomar medidas para que la gente no le tema. Entiendo tu punto de vista, pero nuestra situación actual sería mucho peor si no fuera por la aportación de Rosemaine, rebatió Sylvester. Sus ideas originales nos han salvado más veces de las que puedo contar. No voy a hacer que deje de hacerlo.
Me limitaré a asumir la responsabilidad de sus actos, sean cuales sean las consecuencias. Otro rumor malo o dos sobre mí no cambiará nada. De nuevo, hablaba como si no fuera para tanto. A Bonifatius le invadió un destello de irritación al decir: Ehrenfest ciertamente no se beneficiará de más rumores groseros sobre su archiduque. ¿Le parecería bien a la considerada Rosemaine que sus ideas dañaran la reputación de Sylvester y le obligaran a cargar con la culpa de cualquier mal resultado? Lo dudaba. ¿Cuánto sabía ella de todo esto? ¿Estaba Rosemaine siendo mantenida en la oscuridad por sus asistentes al igual que Wilfrid por los suyos? ¿Necesitaba el consejo de un tercero? Bonifatius se cruzó de brazos, tratando de imaginar el destino de su nieta, incapaz de relacionarse siquiera con su familia. Capítulo 594. La tristeza de los aprendices azules y los niños del orfanato. Cuando la oración de primavera terminó por completo, ya había transcurrido la mitad de la estación. El amargo clima había dado paso a un verdor vibrante que parecía prosperar más cada día. En medio de un sol deslumbrante, los carruajes del castillo llegaron a las puertas del templo. Sus puertas se abrieron, y los niños que pronto se convertirían en túnicas azules se apearon con elegancia. Atrás había quedado la ansiedad que habían mostrado durante la visita. En su lugar, rebosaban vigor al subir los escalones del templo. Como miembro de la familia archiducal, Melchior había venido en bestia alta y no en carruaje como los demás. Les di la bienvenida a todos como sumo obispa. En adelante, vivirían aquí, en el templo. Bien, dije, vayamos a los aposentos de la sumo obispa y realicemos la ceremonia de lealtad. Para convertirse en túnica azul, primero había que realizar un rito en el que uno juraba servir a los dioses. Me trajo a la mente recuerdos de cuando yo misma lo había realizado, solo que esta vez yo dirigiría las oraciones. Después de tragarme los nervios y llevar a cabo la ceremonia de lealtad, empecé a dar a los niños sus túnicas. Esperaba que trabajaran duro y crecieran como personas. Ahora, permítanme que les explique la vida en el templo. Todos desayunaban a la segunda campanada y luego iban a la cámara del sumo sacerdote con sus asistentes para recibir trabajo e instrucciones de Harmut o sus asistentes. También era entonces cuando informaban del día anterior y detallaban los progresos realizados. A partir de ahí, trabajaban en sus aposentos y estudiaban las ceremonias religiosas hasta la tercera campanada, cuando se trasladaban al orfanato para estudiar asuntos nobles como las lecciones escritas y el Harspiel bajo la tutela de Vilma y Rosina. La cuarta campanada era el almuerzo, y los niños podían pasar la tarde como quisieran. Podían entrenarse, ir al taller para ayudar o hablar con los comerciantes. Transcribir libros, estudiar para ser caballero, erudito o lo que quisieran ser cuando fueran mayores, estudiar las industrias de impresión y fabricación de papel, etc. Incluso podían ir al castillo, siempre que antes obtuvieran permiso. La sexta campana marca la hora de la cena, dije. Probablemente sea antes de lo que están acostumbrados, pero los del orfanato tendrían que esperar aún más si comiéramos más tarde. En cuanto a la hora de acostarse, depende de ustedes. ¿Alguna pregunta? Un niño levanta la mano. ¿Los niños del orfanato siguen el mismo horario? No exactamente. Deben limpiar el templo, recolectar en el bosque, trabajar en el orfanato y realizar otras tareas similares. Dicho esto, podrán pasar tiempo con ellos durante las tardes, cuando hayan terminado su trabajo, y en los días de lluvia. La llegada de la primavera significaba que los huérfanos saldrían más, lo que también significaba que no tendrían tanto tiempo para estudiar. Pretendía que algunos días terminaran su trabajo en poco tiempo, para que al menos tuvieran algunas tardes para estudiar, pero todos en el orfanato debían ser tratados por igual, de ahí que los de túnica azul también recibieran tiempo libre. No importaba si eran nobles, plebeyos o hijos de criminales, cada uno recibiría tanto trabajo, y tanta comida, como los demás. ¿Podemos ir al bosque también?, preguntó Nicolaus, con un brillo esperanzador en los ojos. Negué con la cabeza y respondí sin rodeos: me temo que los de túnica azul no pueden ir al bosque. Si dejábamos ir a los hijos de los nobles y les ocurría algo, la culpa recaería rápidamente sobre los plebeyos, específicamente Gil, Lutz, el mayor de los residentes del orfanato, y los guardias que les habían permitido el paso. No iba a correr ningún riesgo. Ahora,
Diríjanse a sus habitaciones con sus respectivos asistentes y cámbiense, les dije. Los niños del orfanato les están esperando, así que aprovechen para pasar tiempo con ellos. Para ayudar a los uniformados a adaptarse a su nueva vida en el templo, hoy no se les había asignado ningún trabajo. Bueno, tendrían que recorrer las instalaciones del templo después de comer, pero eso era todo. También había querido pasar un rato presentando los libros del taller de Rosemain, que estaban almacenados en la sala de libros del templo, así como en el orfanato, pero todos los demás habían rechazado esa idea. Dijeron que mis apasionadas recomendaciones harían que los niños tuvieran menos ganas de leer los libros. ¿No es eso cruel? Rosemain, ¿tú también irás al orfanato? Preguntó Melchior, con la túnica azul en la mano. Asentí con la cabeza. Quería escuchar las opiniones de los niños sobre la vida primaveral, ya que significaba salir del orfanato más a menudo. Vamos juntos, entonces. Hay algo de lo que yo también quiero informar. Melchior fue a cambiarse. Mientras tanto, le pregunté a Harmut cómo iban los trabajos en el templo. Frietak había hecho todo lo posible durante la oración de primavera, pero aún no estábamos al día. Perder a esos sacerdotes azules ha tenido un impacto mucho mayor de lo que esperaba, le dije. Pero ahora tenemos nuevos aprendices de sacerdotes azules y podemos dar trabajo a sus asistentes, respondió Harmut con una sonrisa radiante. Fue perder a Lord Ferdinand lo que más nos hirió. ¿Ya se han decidido los detalles de la ceremonia de unión de las estrellas de la conferencia de archiduques? Parece que el Templo de la Soberanía preparará los instrumentos divinos, las ofrendas y demás. Yo simplemente sostendré nuestra Biblia y vestiré mis ropas ceremoniales. Cada Biblia debía estar registrada con el maná de su propietario, por lo que no se podía tomar prestada una de otra persona. Aunque el sumo obispo de la soberanía me hubiera dado permiso para usar la suya, no habría servido de mucho. Gran parte del texto era invisible, no serviría de nada. No olvides a tu asistente más importante, Lady Rosemain. Asistiré como sumo sacerdote para apoyarte. No te olvidé, Harmut, simplemente sabía que vendría sin importar lo que yo o cualquier otro dijera. Después de verle entrar a la fuerza en las ceremonias de la Academia Real, no podía imaginarme una realidad en la que se quedara en Ehrenfest y esperara pacientemente mi regreso. A continuación, me dirigí a mis caballeros. Hablando de la ceremonia, la familia real me ha permitido llevar algunos guardias, pero deben ir vestidos como sacerdotes azules o doncellas de santuario. Me gustaría que mis caballeros adultos me acompañaran, pero ¿están todos dispuestos? Absolutamente, respondió Angélica sin perder un segundo. Después de todo, soy su caballero guardián. Cornelius y Damuela sintieron también, ya se habían puesto túnicas para el ritual de dedicación. Leonore también asintió. Además, continué, por instrucción de la familia real, pasaré el resto de la conferencia de archiduques oculta en el archivo subterráneo de la biblioteca. Allí también necesitaré guardias y asistentes, pero solo podrán entrar los archinobles. Cornelius, Leonore, tengo la intención de pedirles a ambos que me protejan, pero Otilia es mi única opción para los asistentes. ¿Sería prudente de mi parte darle este deber? Estoy particularmente preocupado por Clarissa. Clarissa debía asistir a la conferencia de archiduques, donde desempeñaría un papel clave en nuestras negociaciones con Dunkelfelger. Naturalmente, queríamos que Otilia la vigilara, pero eso no sería posible si me acompañaba al archivo subterráneo. Era una situación potencialmente peligrosa. Mi madre es tu asistente, dijo Harmut. Es natural que se una a ustedes. Mi padre también va a estar allí, y Clarissa nunca haría nada que te molestara. Bueno, probablemente no. Me atrapaste en la primera parte. ¿Pero qué era eso último, Harmut? Mientras la inquietud se apoderaba de mí, Leonore sonrió y dijo, no tema, Lady Rosemain. Puede que Lieseleta no pueda entrar en el archivo, pero puede ocuparse de todo lo demás, desde preparar el té hasta gestionar sus aposentos. En mi opinión, lo mejor sería que Otilie los acompañara. En momentos como este, cuando necesitaba salir del templo y comportarme como un noble como es debido, la ausencia de Rillarda se hacía aún más dolorosa. Dicho esto, la pareja del archiduque lo tenía mucho peor,
No podrían esconderse en un archivo subterráneo. Suspiré. Si Damuel pudiera leer los documentos antiguos conmigo. Desde el fondo de mi corazón, me alegro de no poder entrar en el archivo para miembros de la realeza y candidatos a archiduque, intervino Damuel, tembloroso. Me moriría de estrés. Si entrar en el archivo era demasiado para él, ¿le parecía bien asistir a la unión de las estrellas de los dos miembros de la realeza? Tendría que ponerse la túnica azul y estar en lo alto del santuario delante de todas las parejas de archiduques de Jürgen-Schmidt. Probablemente la respuesta era no, pero decidí no decir nada. Darle una salida me dejaría con un guardia menos ese día. Bueno, estoy seguro de que sobrevivirá. Buena suerte, Damuel. Como soy menor de edad, no pude ayudar con la oración de primavera, murmuró Philine, embargada por la decepción. No podré asistir a la conferencia de archiduques por la misma razón. Haga lo que haga, no podré serle útil. Eso no es cierto, dijo Damuel, tratando de animarla. Necesitamos gente que cuide del templo mientras Harmut y Lady Rosemaine están fuera. Eres de gran ayuda para todos nosotros. Me alegra oírte decir eso, respondió Philine, con las mejillas sonrojadas mientras le sonreía. ¿Estaba radiante? Parecía radiante. Espera, ¿qué? Prácticamente tiene corazones en los ojos. ¿No le gusta Roderick? Estoy bastante segura de que Damuel dijo que le gusta Roderick. Mientras los miraba confundida, Melchior volvió a entrar en la habitación, después de haber terminado de cambiarse. Me habría gustado dejar a Harmut aquí, en sus aposentos, para que continuara con su trabajo, pero insistió en venir con nosotros al orfanato. Después de verme romper y reformar mi piedra fey para los niños, estaba convencido de que podría volver a hacer algo extraordinario de la nada. Intenté explicarle que no iba a pasar nada, pero se negó a creerme. No entendía por qué. Me puse en marcha hacia el orfanato con Melchior, caminando a su paso lento. Me contó que sus informes sobre la oración de primavera habían sorprendido a Sylvester y que le habían elogiado por transmitir los mensajes de los soldados. Ahora mismo, estoy memorizando las oraciones que me enseñaste para poder unirme a la fiesta de la cosecha. Todos en el castillo estaban hasta arriba de trabajo, pero Melchior no podía hacer nada para ayudar. Esto le había hecho sentirse inútil y aislado, lo que le había dado ganas de venir al templo cuanto antes. Por cierto, ¿tú también recibiste un informe? Preguntó. ¿Sobre qué? Del paño de plata que encontraron en la finca del antiguo Gieve Gerlach. Laurence y Matías habían colaborado en aquella investigación, pero aún no me habían comunicado sus hallazgos. Mañana estaban de guardia, y mi intención era que discutiéramos el asunto entonces. Lord Bonifacius dijo que era extraño, continuó Melchior, así que los eruditos lo examinaron. Resulta que tenía razón. Aunque no entendía muy bien por qué. Pensé que tú podrías explicarlo mejor. Sí. Lo más que sé es que era raro. No hay mucho más que pueda decir. Prometí darle una mejor explicación una vez que yo misma estuviera al tanto de la situación, y fue entonces cuando llegamos al orfanato. Dentro, pudimos ver a niños con túnicas azules jugando con los huérfanos. Melchior, le dije, por favor, vete a jugar con los demás. Necesito hablar con Vilma. De acuerdo. Observé cómo Melchior se mezclaba con los otros niños y luego le pregunté a Vilma por el estado reciente del orfanato. Lanzó una mirada preocupada hacia las escaleras antes de responder. Algunos de los niños han perdido la motivación desde que se fueron los demás. Los niños que crecían sin herramientas mágicas propias tenían que gastar su maná utilizando las herramientas de las fincas de sus familias. La mayoría había asumido que solo el heredero de cada casa recibiría una herramienta y sería tratado como un noble, pero como todos estaban reunidos en el orfanato, pronto se habían dado cuenta de la verdad. Algunas casas daban herramientas mágicas también a los hermanos menores. Se habían mantenido fuertes, diciéndose a sí mismos que sus familias aún los necesitaban, continuó, pero cuando nadie llegó, perdieron las ganas de trabajar duro. Los niños descorazonados presumían de tener más maná y estatus que los niños ley nobles que habían sido llevados de vuelta, pero no tenían herramientas mágicas. Además, sus padres ya no los necesitaban, aunque volvieran a casa,
Simplemente los convertirían en sirvientes y pasarían el tiempo alimentando las herramientas mágicas de sus casas. Trabajar duro en el orfanato no los convertiría mágicamente en nobles, así que ahora desperdiciaban cada día con la cabeza en las nubes. Harmut, dije, aunque a los niños les dieran ahora sus herramientas mágicas, seguiría siendo demasiado tarde para ellos, ¿verdad? Conrad había tenido que renunciar a convertirse en noble tras perder la suya. No necesariamente. Dependería de sus cantidades de maná y del número de pociones de rejuvenecimiento a las que tuvieran acceso. Dicho esto, rejuvenecer el maná a la fuerza y tratar de introducirlo todo en una herramienta mágica supondrá una carga tremenda para el cuerpo, y el coste combinado de la herramienta mágica y las pociones de rejuvenecimiento no será barato. Fue por este medio que los aprendices de sacerdotes azules fueron devueltos a la sociedad noble después de la guerra civil. Por supuesto, aquellos aprendices de sacerdotes azules habían necesitado cierta ayuda económica de su familia para poder costearse el método. Había estado a punto de rendirme, pero al menos quería probar la sugerencia de Harmut. Sin embargo, continuó mirándome, no puedo permitir que cargues con el peso de preparar herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento para todos los niños del orfanato. Solo serás sumo obispa durante 3 años más. No podemos seguir manteniendo a los niños abandonados de esa manera una vez que te hayas ido, y violaría el código de igualdad del orfanato. Por no hablar de lo que te llevaría a llegar tan lejos por el bien de los niños de la antigua facción Verónica. Si te juegas el cuello por ellos, te encontrarás con familias que creen que sus hijos también merecen herramientas mágicas. Bajo ninguna circunstancia puedes poner a los huérfanos como tu máxima prioridad. Di una palmada en señal de comprensión. Bueno, considéralo desde otro punto de vista. Me estoy desviviendo por salvar no solo a los de la antigua facción Verónica, sino a todos los niños bajo mi jurisdicción en el orfanato. No importa de qué facción sean, ni si son nobles o plebeyos con los devoradores, los asistiré a todos, preservando el código de igualdad del orfanato. Lady Rosemaine, dijo Harmut, con los ojos muy abiertos. Luego se encogió de hombros. No podemos tomar una decisión nosotros mismos, el AUC debe elegir si ejecuta tu idea. Quizá podrías invitarle a recuperar sus protecciones divinas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.